padre, cuando la guerra, bueno, cuando era alcalde, porque siempre lo elegían ahí. Mi madre decía, si traes la vara, la tiro por la ventana. La vara, antes le daban una vara al alcalde, ¿no? Si traes la vara, la tiro por la ventana. Pues ya venía mi padre con la vara, otra vez alcalde. Y yo estudié hasta los 14 años. Y mi marido era labrador, pero era una persona que le gustaba leer mucho. Siempre iba en el carro, iba leyendo, siempre leyendo. Y dice, yo aquí no quiero quedarme aquí, me voy al ejército, por otro. Que entonces los ricos podían comprar a otro pobre para ir a la guerra, para ir al ejército. Y él fue al ejército. Y allí es donde empezó hasta que se hizo piloto. Y lo mandaron cuando se hizo piloto a Logroño. En Logroño hicieron un campo, ¿verdad? Y lo mandaron. Y yo me casé con él. Me marché también. Se ve que tenía de eso de aventurera. Se hablaba mucho después de las elecciones, cuando salió el Frente Popular, ganó, se hablaba mucho de la guerra civil, y yo la guerra civil lo asociaba con la Guardia Civil, y como acordaba de los tricornos, pues pasaba un miedo horrible. Y en eso, pues, a mi padre lo mandaron el comandante del aeródromo, sabiendo que él era de izquierdas, porque votó a la izquierda en la República, pues lo mandó de vacaciones urgentemente a su pueblo natal, que es Fuentetodos, donde estamos nosotros ahora. Siempre nos mandaban al pueblo, bueno, al descanso en agosto. Y ese año nos mandan en julio. Porque es que allí entre la tropa tenía muchísima autoridad. Los soldadicos lo querían con locura. Porque es que era tan bueno con todos ellos. Era buenísimo, ¿no? Y los trataba con un cariño. Nunca le daba un castigo. En fin, Saldueña le decían, si empieza la guerra con usted todos. Y se ve que el jefe del campo se dio cuenta, vamos a mandarlo con permiso, en julio. Porque ya se veía que iba a empezar a haber algo. Y cuando empezó el movimiento, mi padre se fue a Zaragoza a ver qué pasaba. Y cuando vio que salían de Cabanillas, salían con la mano haciendo un saludo romano, pues se tuvo que escapar. Al fin y al cabo, fue andando desde Villanueva hasta un pueblo que está en la carretera de Barcelona, que cayó en manos de los anarquistas y casi lo fusilan pensando que era un espía. Pero después se demostró que era piloto y empezó a ejercer como piloto. Y los que había presos los cogían de este pueblo, fusilaron a 7, que los llevaron cuando a mi hermana y a mí. A ellos los metieron en la cárcel y a mi hermana y a mí con la Guardia Civil. Estábamos presas también, ¿verdad? Pero con la Guardia Civil. Vinieron, sí, los nacionales. Que me da mucha risa de eso de los nacionales, ¿eh? Cuando empezó la guerra, me acuerdo, en el pueblo, me acuerdo todo, porque tenía 6 años. Me acuerdo cómo, bueno, cuando estaban los fascistas que uno me metió debajo de la cama con una pistola, un falangista pequeñajo, o joven, diciendo, hijo de rojo, te va a matar. Después cuando entraron los rojos, que me acuerdo que como mi abuelo era amigo de los nacionales, el otro, el de esa casa donde estamos ahora, era republicano, pues con los nacionales trataba bien. Y me acuerdo que mi abuela, cuando el falangista principal, que iba corriendo, dice, nos vamos a la iglesia, que entran los rojos, que de allí pues nos podemos defender. Y nos metimos con la abuela rezando en el sótano, para que no entraran los rojos, porque la propaganda, ¿no?, estamos rezando. Después entraron los rojos, los anarquistas. Y mi padre, pues como era una persona muy decente, vino a tirar la ropa que le habían dado de campesino en un avión, que no me acuerdo muy bien cómo pasó.
tiró la ropa, pero en eso se levantó jaleo y a mi madre la cogieron, a mi madre, mi tía y mi abuelo como rehenes, por si acaso volviera mi padre al pueblo. Porque pensaban que si mi esposo se enteraba de que estábamos en la cárcel, que se presentaría. Y estábamos con la Guardia Civil. Y el de la Guardia Civil, que se llamaba Don Luis, era un señor ya de edad, ¿no? Capitán, pues se portó con nosotras muy bien. Muy bien, muy bien. A veces cuando bombardeaban Belchite, venían los falangistas que nos querían fusilar, para fusilarnos, a mi hermana y a mí, ¿no? Y entonces él por encima de con la pistola, por encima de mi cadáver, se portó con nosotros muy bien, muy bien. Después hizo otra burrada grande. Quiso sacarnos del pueblo y vino con una avioneta, aterrizó en un campo que hay aquí entre Fuentedos y Villanueva para avisar al caminero que un tal día nos esperaría, vendría otra vez por nosotros. Pero el caminero empezó a gritar: Antonio, no te acerques, me van a fusilar. Y en eso veo que venía un escuadrón de la Guardia Civil de Villanueva. Entonces montó en el avión y se fue. Esa torre que hay, desde la torre, todo ese campo, hacia allá, hacia el monte, ahí es donde se puso a aterrizar. ¿Pero aterrizó? ¿Quién aterrizó pues ahí? El pintamantas. Después, cuando liberaron al pueblo, vino a por nosotros y nos fuimos a un pueblo que se llama Albalatillo, a lo de Sariñena. ¿Sabéis dónde está Sariñena? A lo de Sariñena, allí estaba en el aeródromo. Mi madre seguía en la cárcel, en Belchite, en el Pollo, que es una iglesia que está al lado de Belchite. Seguía en el Pollo, pero tuvieron suerte que dos pilotos del ejército de Franco se les terminó la gasolina y tuvieron que aterrizar en territorio rojo. Entonces mi padre, bueno, hablando, los canjearon por... Eso aquí lo critica, que a 3 civiles los canjearon por 2 del ejército, ¿no? Estuvimos en Albalatillo, bueno, en Sariñena, que había un campo de aviación, y estaba allí mi esposo en esa niña. Y después lo mandaron a Lérida, de jefe del campo de Lérida, de aviación, y nos fuimos allí a vivir. Y por cierto que nos dieron como un chalet, que se ve que los dueños no sé qué harían con ellos. Y había una biblioteca. Mira. Y después mi padre fue para medio año con un grupo de jóvenes, después de la batalla a la de Madrid, se me olvidó el nombre, de Brunete, una batalla como grande. Allí se portó muy bien y lo mandaron con dirigentes de un grupo de jóvenes a una república no soviética, de Azerbaiyán. Pues allí estuve medio año, después volvió y ya de Albalatillo pues, se ve que el frente iba arriba. Fuimos a Lérida. En Lérida caímos debajo del primer bombardeo que tiraron, que estábamos en una terraza y veo que van unos cuantos aviones arreglándonos y después empezaron a tirar bombas. El 3 de agosto salió un noticiero donde ponía que el hereje de Pintamantas era el mote de mi abuelo y después de mi padre, que fue el que tiró las bombas a la Virgen del Pilar. Que no fue él, fue otro piloto, que luego lo conocí. Y mi esposo le echó una bronca, porque eso no era un objetivo militar. Se saltó por encima de la disciplina. A ellos no les mandaban que fueran a bombardear las iglesias, ¿sí? Sino objetivos militares. Y él hizo la tontería, esa, o sea, es la tontería más grande del mundo. Porque ahora van a decir que es la Virgen del Pilar, que es eso. Este escritor, bueno, es un mecánico de aviación catalán, aquí pone quién tiró las bombas y por qué no explotaron. Resulta que las tiraron, prepararon un avión que iba de noche a 150 metros de altura y las bombas eran de la Primera Guerra Mundial y las bombas antiguas se ponían en marcha con una espoleta. Y eran unas bombas que tenían que tirarse por lo menos de 500 metros. Y como tiraron 150, cayeron como... Estaba todo preparado para que no explotaran. Cayeron como 5 trozos de hierro, ¿no? Y eso fue el milagro. Y yo estando en la cárcel, estando con la Guardia Civil, el cura, que se llamaba Mosén Blas, iba vestido de falangista, con las flechas. Falangista. Y viene un día y dice... He estado en Zaragoza
Y he oído a todos que si cogen al piloto pintamantas, que le llaman pintamantas, lo van a crucificar como a Jesucristo en la Plaza de la Constitución. Era en el 38, ya en junio. Nos mandó a la Unión Soviética, mandó a su hermana, que le fusilaron aquí el marido, en el pueblo, le fusilaron el marido, y se quedó con 5 hijos. Y después a otra sobrina, que también le fusilaron al padre. La madre, bueno, sí, y nos mandó todos a la Unión Soviética. En una expedición, fue la última expedición de niños de la guerra, que después nos llamaron niños de la guerra, que salió, era de los hijos de la gente que tenía algo con la aviación. Y éramos muy pocos, eran unos 150. Y nos llevaron a Francia, primero en camión, en autobús, después en tren, después en barco, llegamos a Leningrado. Llegué a Rusia el 21 de junio del 39. ¿Cómo fui en barco? Desde el Havre, en un barco ruso, y no solamente yo, sino muchos. El barco lleno de españoles. Sí, el barco lleno. Y llegamos a Leningrado el 21 de junio. En Leningrado estuvimos un cuanto tiempo, y me acuerdo al llegar a Leningrado una cosa chistosa. Pues nos dieron la merienda, y la merienda era leche cuajada, té. Y en España el té entonces se bebía como algo para el estómago, ¿no? La leche cuajada no se bebía, o sea que lo dejamos todo. Después nos llevaron al baño, a todos, chicos y chicas, todos juntos. Y en España en aquellos tiempos parece que no existía eso, ahora se desvisten todos los que quieran, pero entonces no. Y hubo unos lloros. Pues allí estuvimos, después nos llevaron de Leningrado nos llevaron a Pushkin. Cuando aún estaba en el barco, porque mis hijos estaban en Pushkin, ¿verdad? Y fui a Pushkin a ver a mis hijos, y mi hijo mayor, mamá, quédate. Digo, hijo mío, yo no puedo quedarme sin que me lo digan. Bueno, y entonces, claro, no me pude quedar. Al principio, claro, pasó una avalancha tremenda de gente, no tenían dónde meterlos. Y murieron muchísimos españoles en los campos de concentración. Y lo peor que todo hicieron los franceses, que ya cuando se estaban los alemanes acercando, no abrieron los campos. Y los alemanes los cogieron y otros a campos de concentración. Ahora, los rusos se portaron muy bien con nosotros. Nunca nos dijeron, estos emigrantes. Al revés. Cuando decías que eras de España española, ya no sabían qué hacer contigo. Ahora, cuando la guerra ya era una cosa tan tremenda, ¿verdad? Que fueron 5 años, no 1, 5. Estaba trabajando en la casa de los niños de modista. Estaba para coser la ropa para los niños, sí. Y para enseñar a las niñas a coser, a bordar. Cuando llegamos a Leningrado, me acuerdo que vivíamos, era una casa de niños rusas, pero los niños rusos estaban en una residencia en Crimea, un centro, un sitio de vacaciones muy bonito. Y jugábamos en la calle, en la arena, y no sé cómo tratábamos con los rusos, pero yo me acuerdo que decían, mi padre comandante. Nos entendíamos, ¿no? Y me acuerdo que nos preguntábamos, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a Stalin? Nosotros teníamos que decir que a Stalin. Así era, en aquellos tiempos ya nos inculcaron Y por cierto, que pasó en Rusia como pasó con Franco, porque el pueblo creía mucho, al final creyó que eso, muchos creyeron a Franco, y no a Stalin. Poco más. Bueno, cuando murió Stalin, pues yo lloré también, como todos casi. Sí, es que no sabíamos nada de lo que había hecho. Los campos de concentración, eso lo sabemos, después empezó a salir, después de Brezhnev, cuando Brezhnev tampoco se decía nada, después ya empezaron a salir, cuando vino Gorbachev, que fue la perestroika, que perestroika quiere decir el cambio, pues ya empezaron a salir cosas que nos quedamos asustados de todo lo que había pasado. Nos pusieron profesores para aprender el ruso. Yo le decía a mi marido, pues yo voy a estar ahí hasta el último día, porque no vamos a volver tan pronto a España ahí. Después empezó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra. Nos evacuaron cerca de Siberia, que llegamos en otoño,
un pueblo, es un pueblo, bueno, así pequeño, con mucho bosque, muy bonito, pero llegó el invierno, 50 grados bajo cero, y no teníamos leña. Yo me acuerdo que dormíamos en las ventanas, entraban los pantanos de hielo, entraban por dentro de casa. Así, nos echábamos de dos en dos, con un colchón debajo, otro encima. No se murió nada de frío. Y bueno, pasamos bastante mal, las comidas eran flojo todo. Después, en el 44, cuando ya la guerra se veía que los alemanes estaban perdiendo, las casas de niños que estaban, que éramos 12, estaban esparcidas por toda la Unión Soviética, evacuadas, ¿no? Muchos lo pasaron muy mal. La evacuación que fue por el Cáucaso, que casi los alcanzaron los alemanes al fin y al cabo, y muchos los volvieron atrás. Iban con el ejército, porque los alemanes estuvieron en el Brus, que pusieron su bandera. Pues nos llevaron al lado de Moscú. Nos reunieron, como la gente los chicos ya habían crecido, a muchos los llevaron a los técnicos a estudiar para preparar como trabajadores, a los que podían a estudiar a la carrera superior. Yo entonces ya tenía, no era muy... Y mi padre y mi madre trabajaban en la casa de niños. Mi madre era como costurera y mi padre trabajaba como educador, porque cuando vinieron de España en el 39, pues los tuvieron un año en una casa de descanso, enseñándoles el ruso, vivían como príncipes, todo eso. Después lo mandaron a trabajar a mi padre a casa de niños, porque había pocos educadores, y mi madre costurera. Después cuando nos unimos todos a lo de Moscú otra vez, nosotros estamos hablando de una casa de reposo de la embajada mexicana, pues mi padre se quedó sin trabajo. Y entonces a todos los españoles adultos que estaban esparcidos por toda la Unión Soviética, sobre todo en Asia Central, había muchos, por la iniciativa de Oes Barruri, los mandaron a un sitio que el clima es muy parecido al de España, a Crimea, la península de Crimea, que allí crece la viña y todo como aquí, manzanas, todo. Pero resulta que como todos los españoles eran gente, trabajadores de mucha profesión, pero en Crimea, todos al campo, se hicieron todos campesinos. Y allí estuvimos en Crimea, bueno, yo hasta el 46. En el 46 lo pasamos muy mal, porque era un tiempo, hubo gente que se murió de hambre y todo. Y vivíamos en un sitio que era una comunidad de manzanos, que eran todos manzanos. Y pues en el 46 nos mandaron otra vez a las casas de niños, porque yo tenía que estudiar la 10ª clase, la última clase, para terminar ya. Nos mandaron otra vez al lado de Moscú. Por cierto, en un pueblo que estaba una casa donde vivía el Feldmarschall Paulus, el del Stalingrado, que daba clases en la Academia Frunze, en esos tiempos, ¿no? Es el año 46. Pues allí terminé en el 46, terminé la 10ª clase, mi hermano sigue estudiando en otra casa de niños, y como era hijo de Pedro, podía haber entrado a la carrera militar, seguir de mi ingeniero, pero yo en Moscú entré también en el Instituto de Aviación, entré en el 47, ¿no? Y yo estudié allí 6 años, defendí el título en el 19 de febrero del 53, y después resulta que el 5 de marzo muere el padre de todos los pueblos, el camarada Stalin, murió, ¿no? Y en la Unión Soviética, cuando terminabas la carrera superior, te mandaban a trabajar a un sitio que quería el Estado, porque la carrera no la pagaba el Estado. O sea que, y entonces a mí me mandaron aquí, que una empresa de diseñadores de aviación, que hacía poco que había venido de Siberia. A mi esposo, ¿verdad?, lo pilló un camión y le tuvieron que cortar una pierna. Se quedó sordo, estaba sordo del ruido del avión, ¿verdad? Porque no eran los aviones como los de ahora. No tenían ni el parabrisas. Iban abiertos, se quedó sordo. Y tuve que estar cuidándolo hasta que se murió, todo el tiempo cuidándolo. Yo cuando dije que me casaba, ¿verdad?, que me decías, dice mamá, bueno, no estamos en contra. Vas a coger a otra persona que estés también ahí esclava cuidando a esa persona. Venía una de Francia, una mujer de Francia, clandestina, y le arregló para que se fuera a Rusia. El partido le pagó el camino y todo. En avión fue hasta Praga, ¿verdad?, y de allí a Rusia se fue, con las hijas a Bakú. Y le pusieron una pensión bastante buena, los rusos.
y vivía allí con las hijas. Entonces yo me casé con él y me fui a Azerbaiyán a vivir. Y de allí es cuando ya nos vinimos a España. Estaba seguro que a España no volvería nunca, porque yo me acuerdo de mi madre, cuando murió mi padre en el 59, después de unos cuantos años, a mi madre la conocieron con un hombre que había estado en España en la cárcel 19 años, que era asturiano, pero tenía las hijas como niñas de la guerra en Bakú, en Azerbaiyán. Y el partido, cuando salió de la cárcel, lo mandó a la Unión Soviética. Y los conocieron a los dos viejos, bueno, que no eran tan viejos entonces, y se casaron. Y después mi madre en el 79, con ese Luis, volvieron a España, en el 79. Yo pedí permiso para venir a visitar a mi madre y no me dejaban salir. Los enemigos, entonces, de derechas, se portaban muy bien conmigo. Me ayudaron muchísimo con la cosa de la casa donde vive mi hijo, que tuve que hacer 3 juicios, 9 años, luchando por esa casa, cuando era nuestra. Porque los que la tenían arrendada, alquilada, que venían alguna vez, no vivían aquí, en Zaragoza. Había sacado un documento de que la habían comprado. Y no sé a quién, porque en mi familia no recibió dinero ninguno, ¿no? Y estuve 9 años luchando por esa casa hasta que la saqué. Que la dueña me dice un día, la que la tenía, donde el abogado, dice, usted entrará en su casa viendo las estrellas. Y yo digo, pues yo entraré en mi casa, aunque usted no quiera, voy a entrar en mi casa. Porque si me muero, voy a decir que me incineren, que me incineren, y por lo menos las cenizas al corral entrarán. Ella se ve que dijo, esta mujer, 40 años fuera, no sabe nada de nada, y por 4 perras nos vamos a hacer con la casa. Y no sabían con quién habían pegado. Y me acuerdo que en el centro español, donde se reunían toda la gente, todos hablaban de cómo venían a España, y para mí era una cosa del otro mundo. Yo sabía que no volvería nunca, porque con el régimen aquel no te dejaba salir. Pero después vino Gorbachev, hizo la perestroika. Yo cambié un poco en la misma feria, cambié de trabajo, no en aviación, sino en cosas dedicadas a las cosas de dentista para el ejército. Me dejaron salir primero en el 89. Y vine a España por invitación de mi madre, si no, ya no dejaron salir. Y después vine la segunda vez en el 90, y en el 92 ya, cuando desapareció la Unión Soviética, ya vine para siempre. Porque de dinero nos dejaban sacar solo $200. Después de trabajar toda la vida, sin jubilación y sin nada, 200 euros. No deja, pero cosas, yo lo saqué porque la amiga de mi hija estaba casada con el que mandaba en las aduanas de Ucrania. Y por eso, con una carta de la fábrica, bueno, saqué todo, porque si no, tampoco lo dejamos salir. Pero nosotros empezamos, los activistas, a moverse, que por lo menos que nos dieran una compensación, porque la jubilación que mandan a ellos es mucho, en dinero es mucho más que lo que te decimos aquí en España, ¿no? A la Unión Soviética nos daban poco dinero, pero por buen trabajo nos daban chatarra o medallas, que se dice, ¿no? Aquí tengo. Este es por el primer invento que se puso en serie, del avión del 124. Esto es por el 1500 aniversario de 1500 años de la capital de Ucrania, de Kiev, ¿no? Esta es, en la Unión Soviética existía la emulación socialista. Unos con los otros nos emulábamos, a quién mejor trabajaba, pero pagaban igual a todos, ¿no? Y al que mejor trabajaba, pues le daban, pues esto, me dieron esto, que es en el año 74, me parece. Esto fue el 100 aniversario del nacimiento del camarada Lenin, nos dieron esta chatarra, ¿no? Esto es una orden, por el buen trabajo. Eso no, esta no. Esto es el veterano de la Unión Soviética de trabajo. Nos daban esta medalla, pero la jubilación era $25 o $25 dólares, así que... Y esto, bueno, me lo guardo como recuerdo, así que...